Buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos hoy en el Diván y la Luna transmitiendo, pues felices de la vida por Facebook Live, súper contenta porque tenemos un tema muy interesante, además con una invitada maravillosa, ella es Itzayana Covarrubias Barrera, que bueno, por supuesto ya lo pueden ver aquí a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, Itza, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Olga? Encantada de que hayas aceptado esta entrevista y súper entusiasmada además por este tema tan interesante que nos propones para abordar. Y bueno, me gustaría platicarles. Itzayana es jurista, licenciada en psicología por parte de la Universidad Humanitas, con prácticas clínicas profesionales realizadas en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y psicoterapeuta psicoanalítica por parte de Centro Eleya. Es catedrática a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Humanitas, en donde ha dictado varias materias, entre ellas el Seminario de Introducción al Psicoanálisis, en la maestría en psicoterapia con un enfoque psicoanalítico. Es socia fundadora de la Sociedad Civil Psicoanálisis Libre, una empresa en expansión con fines académicos y de atención psicológica que dirige y coordina junto con dos colegas y entrañables amigos. Ha creado, diseñado e impartido webinars, ponencias presenciales, cursos y talleres desde una mirada psicoanalítica. Conferencista frecuente del Foro El Tejedor en la Cafebrería El Péndulo, con el equipo de socios de Psicoanálisis Libre. En su práctica clínica tiene experiencia en el tratamiento de niños, adolescentes y en la elaboración de perfiles psicológicos de personajes. Ha realizado colaboraciones relevantes con cineastas y el mundo del arte, una de sus pasiones. Su mirada psicoanalítica siempre apunta a la pluralidad teórica como una forma más adecuada de hacer psicoanálisis y así poder ayudar a otros a conocerse mejor. Pues bienvenida, Itza, de verdad que es un súper gusto que ya por fin estamos acá, ya por fin pudimos hacer coincidir nuestras agendas y de verdad que valoro muchísimo este espacio que hoy nos haces favor de compartir y visitar. Y bueno, pues hablemos de psicópatas, hablemos de ¿el psicópata puede amar? Y creo que es importante para esto, pues poder platicarles un poquito el contexto de cómo llegamos al título de este programa, ¿no, Itza? Te veo congelada y me preocupa. No sé si tú me ves bien, ¿sí me ves bien? Yo te veo, te corta un poquito de pronto, pero te veo bien y te Ujú, escucho. ujú. Creo que ya, sí, ya. Yo dije, no se nos haya perdido la conexión, pero creo que no, ¿verdad? Y si por ahí nos pueden confirmar nada más que todo esté bien, pues la verdad es que nos será de muchísima ayuda. Amaro ya está por acá. Saludos, muchas gracias. Si puedes confirmarnos, Amaro, que todo esté bien, que se escuche bien. Y bueno, decíamos, hablemos de psicopatía. Creo que es un tema muy interesante y que además Ujú, decíamos hace un momento, antes de entrar a transmisión, cómo está también como de moda, ¿no, Itza? ujú. Sí, y lo que decías me parecía interesante, ¿no? Está de moda y además como que las modas de pronto tergiversan las cosas, ¿no? Exacto. Eh, Ahora que lo decía, me vino a la mente esta serie de You, ¿no? Que por ahí mi socia Adriana comentaba que el actor, el protagonista, que pues Ujú, claramente es un psicópata, ujú. el actor en realidad recibió muchos correos de chicas que le decían que les gustaría mucho tener un novio como él, ¿no? Que se veía que quería mucho a la chica, que hacía todo por ella. Y entonces él alarmado les contestó como, pues hizo pues una declaración pública y dijo, no, 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 o sea, no se confunda. Esto que están viendo aquí no es un amor sano, ¿no? Esto que hace este hombre está enfermo. Las sigue, las investiga, eso es lo que, esa es la manera que tiene, tal vez, ¿no? Podemos ir esbozando esa respuesta que tendría en todo caso para amar un psicópata, ¿no? O sea, a eso le podemos llamar amor. Pero Claro. es Y interesante esto está del amor. como fuerte desde, me parece, bueno, lo que yo ubico más reciente en esta parte como de moda, por decirlo de una forma, es desde las sombras de Grey, ¿no? Ujú. Sí, sí, esa Digo sería como siempre, ¿no? No sé otra si me exagero, tendencia. pero creo que sí, ¿no? Sí, este es un nombre, por ejemplo, ahí podemos ir introduciendo como la idea de que algunos autores mencionan y enfatizan, que tiene que ver como con cómo el amor
o más bien cómo el dolor está libidinizado, ¿no? O sea, cómo ellos aprendieron, de alguna manera, como para sobrevivir, podemos pensar algún ambiente adverso, Ujú, aprendieron como a poner líquido, a poner, fíjate, la contradicción, ¿no? La paradoja, a poner amor en el dolor. ujú. Entonces parece que cuando ellos se relacionan, necesitan que estas dos, ¿cómo decirlo? Pues que existe el dolor, pero de una manera preponderante, ¿no? Quizá por eso Christian Grey pues no puede amar nada más, ¿no? Necesita que infligir y recibir dolor del otro, ¿no? Sí, y bueno, pues me gustaría también como entender un poquito el contexto, si nos puedes ayudar, ¿no? Por estas confusiones de, bueno, ¿qué es un psicópata, un sociópata? Estamos hablando de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de los antisociales, del narcisismo maligno, ¿no? Y como que uno, cuando oye todo esto, termina en una licuadora totalmente confundido, ¿no? Diciendo, bueno, ¿de cuál hablamos primero, no? ¿Nos podrías ayudar, digamos, como ir entendiendo un poquito sobre estos términos? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante y que los autores por ahí no hay como un consenso, ¿no? En estas diferencias. Pero bueno, yo siempre inicio como por especificar que psicopatía y psicopatología son dos cosas distintas porque también se confunden, ¿no? La Mm, sí, psicopatología sí. sería pues ciencia que estudia toda esta clasificación y trata de entender los trastornos mentales, que está un poco más hacia la psiquiatría, pero bueno, hay distintos modelos para entenderlo. Ujú. Eh, la psicopatía sería la patología que estamos tratando de describir hoy, ¿no? Ujú. Eh, algunos autores, por ejemplo, Roger McKinnon, que él es psiquiatra y psicoanalista, o fue psiquiatra y psicoanalista, para él sociópata y psicópata es lo mismo, ¿no? O sea, él dice que son eufemismos. Para él, finalmente, dice él, comparten como esta aversión por el género humano, ¿no? O sea, no sienten placer, no sienten ningún placer por las relaciones humanas y entonces tienen que buscar algo más, ¿no? Tienen que buscar algo más que les cause como alguna emoción, que les cause algo, ¿no? Están un poco como medio muertos en vida, ¿no? En ese sentido. El antisocial, por ejemplo, para McKinnon el antisocial tendría que ver con el que rompe las reglas, ¿no? El que tiene que ver con romper las reglas, lo legal, ¿no? Él lo ubica ahí. Ujú. Y la psiquiatría, pues así es como llama a esta patología, ¿no? Trastorno de la personalidad antisocial. Yo creo que para efectos prácticos de nuestra charla hoy, Olga, podemos pensarlo un poco como sinónimos, ¿no? Psicópata, sociópata, antisocial. Introduces este término del narcisismo maligno que Kemberg lo desarrolló maravillosamente, un poco Kohu también me parece que lo retoma, ¿no? Que hacen esta diferencia entre el narcisista y el narcisista maligno. Ujú. Aunque creo que es importante, como tú sabes, mencionar que finalmente esta patología tiene un grave conflicto con el narcisismo, ¿no? O sea, hay una incapacidad preponderante para contactar con el otro, ¿no? Es como que la empatía y lo que conocemos como culpa está, está averiada, ¿no? Está dislocada. Ujú. Eh, por eso de pronto llegan a detener, por ejemplo, a un asesino serial, es muy curioso cómo les preguntan, ¿no? Bueno, tú mataste a tal persona y de pronto las respuestas son como, no maté uno, maté a 10, ¿no? O sea, como si estuvieran diciendo, sí, se me cayó el vaso y se rompió, ¿no? Una cosa así, dado de la pena, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, es, es, es esa la patología, ¿no? Creo que el eje central es como esta falta de contacto con el otro, ¿no? Como cuando His Majesty the Baby, decía Freud, ¿no? O sea, cuando en esta etapa donde no hay objeto, ¿no? El otro está borrado, no siento nada por la otra persona, ¿no? Esa es una de sus grandes características. Entonces, sí son narcisistas, ¿no? Finalmente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, me parece que es muy interesante cómo aclara sobre qué autor y cómo se puede pensar desde muchos lugares, justo por eso, ¿no? Porque si nos basamos a lo mejor un poco más en la psiquiatría y nos vamos al DSM, ¿no? Pues vamos a encontrar ciertos lineamientos o características que se tendrían que cumplir. Y creo que es valioso poder decir, bueno, hay muchas formas de entender esta patología, así como hay muchas formas de abordarla, ¿no? Y algo muy Uh -huh. interesante es que
pues Itzayana con su formación lo que nos viene a ayudar a entender es cómo se arma la mente de un psicópata, a lo mejor con una mirada más psicoanalítica, ¿verdad, Itzayana? Sí, sí, esta también es una de las grandes incógnitas, ¿no? De esta patología. ¿Cómo Ujú, se arma y si tiene, ¿no? Son dos de las grandes preguntas. ujú, Un poco se habla como de la infancia, como de la vida, pues sí, los primeros momentos de la vida. ujú. También podemos pensarla desde varios lugares, ¿no? Por ejemplo, si pensamos desde la autora austríaca Melanie Klein, ella enfatiza que hay un punto de agresión constitucional, ¿no? O sea, un poco podríamos pensar que sí hay algo que viene de fábrica, ¿no? Sí, sí. Hay algo que viene precario, ¿no? En estos niños. Simplemente podemos pensar cómo es que dos hermanitos de la misma familia, con los mismos papás en la misma época, eh, uno puede desarrollar un trastorno de este tipo y el otro no, ¿no? Entonces, Como tenemos que hablar por de eso ella Kevin. dice, claro, ¿No? claro, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿sí? Sí, sí, sí. Que parece que algo se trae constitucionalmente, pero entonces Winnicott nos diría, bueno, sí, ¿no? O sea, puede ser que sí, pero también hay una madre real allá afuera, ¿no? Hay una madre que no tuvo este adecuado sostenimiento, que no fue una madre suficientemente buena, y Ujú, entonces digamos que eso que ya se trae de fábrica, por decirlo de alguna manera, ujú. pues explota, no haber explotado en un ambiente adecuado, ¿no? Finalmente, pues son factores biopsicosociales, como nos sucede a todos, eh, pero de pronto, o sea, también lo que dicen las neurociencias, ¿no? O sea, de pronto parece que la balanza se inclina como algo constitucional. Por Ujú. eso cuesta tanto trabajo tratarlo, ¿no? Es, es, es una patología compleja, ¿no? Muy Sí, compleja. totalmente, totalmente, ¿no? Por eso creo que lo valioso de poder ir entendiendo desde dónde se va a ir como desmenuzando esta idea y desmenuzando es una forma de decirlo, justo como para pensar en que no es la única forma de pensarlo y creo que algo muy valioso, sobre todo en una patología como esta, pero en muchas otras también, es como el abordaje interdisciplinario termina o resulta algo muy, muy complementario, ¿no? Para trabajar con este tipo de pacientes. Sí, fíjate que ahora que repensaba un poco tu pregunta, Olga, pensaba también como en la importancia de, como de dar este aviso a los papás, ¿no? O sea, de pronto cómo identificarlo antes de que sea muy tarde, ¿no? Que Claro. sería como, ahora que mencionabas el DCM habla del trastorno negativista desafiante, ¿no? Un poco el gran ejemplo es, tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Cómo no se dieron cuenta, ¿no? De sus padres que había una agresión impresionante en ese chiquito, ¿no? Que estaba todo el tiempo retando a la autoridad, era un niño rencoroso, Ujú. son niños que mienten, que roban, ¿no? Estos chiquitos que llegan de la escuela tiro por viaje con colores, suéteres, lo que sea de los compañeritos, y que uno, o sea, uno como padre tendría que como parar las antenitas, ¿no? Y decir, aquí está pasando algo. De Claro, pronto los sí, el niño puede. accidentes también a los animales, ¿no? Que están cerca de ellos, que también tendría que ser algo que nos llamaría la atención, ¿no? Que las cosas se rompen más seguido de lo esperado, que los animalitos se accidentan más seguido de lo esperado, ¿no? Sí, 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 sí. Y sobre todo esto de que siempre están retando a la autoridad. Esto que dices de los animalitos es muy común, ¿no? Ujú, Estas historias como de, el gato al microondas, ¿no? ujú. Bueno, y señora, ¿usted cree que esto fue una travesurilla, ¿no? Que hizo el niño, Exacto, le parece normal. El grado de crueldad, ¿no? Eso es lo que me parece que llama la atención, ¿no? Yo siempre claro. les pongo de ejemplo a mis alumnos que a Ted Bundy, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. parece que una tía fue un asesino serial muy famoso, ¿no? Muy carismático. Que una tía fue de visita cuando era pequeño, cuando era niño, y que de pronto la tía despertó asustadísima porque el chiquito de 3 4 años la había llenado de cuchillos, ¿no? Estaba llena de cuchillos alrededor de ella. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasó después de eso, no? ¿En qué momento les parece algo normal que un niño haga algo tan ¿Qué hicieron hostil, con eso, ¿no? no? Sí, sí, claro. Exacto. Entonces, sí hay focos rojos que el DCM marca muy puntualmente, ¿no? Y Ujú. que si los estudiamos desde el analítico, como propone Olga, ¿no? Sería pues ver, digamos,
Kember, por ejemplo, habla de la psicopatía del odio, ¿no? Como el odio, que es como mucho más intenso, dice Otto Kember, que la ira o que la irritación, es como una manera de bloquear la frustración. Esa es otra muy buena manera de irnos dando cuenta, ¿no? Que no hay manera de que ellos elaboren la frustración, ¿no? Son niños actuadores y que si de chiquitos actúan pues metiendo al gato en el microondas, pues de grandes lo harán con un humano, ¿no? Eso es lo que podemos pensar, ¿no? Sí, creo que también pensando en esto de los pequeños y cómo se va a ir armando, y valdría muchísimo la pena que los padres pudieran como replantearse o preguntarse si sus hijos de pronto tienen alguna conducta o algún rasgo que pudiera dirigirse o pensarse hacia este lugar, ¿no? Porque también es cierto que digamos, una situación aislada pues no define una patología, pero creemos que es valioso que pues que se tenga en mente, ¿no? Que se tenga presente. Pero pensaba como este video que salió de la enfermera, no recuerdo el nombre, perdón, Betty, ¿no? Del caso Betty, que es una niña psicópata, así aparece, digamos, este documental, ¿no? Y cómo es muy interesante, a mí me parece, porque, bueno, va mostrando en el poco a poco, ¿no? Cómo se va, comportando. Creo que ahí nos puede funcionar mucho también para mirar algunas conductas, ¿no, Itza? Sí, 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 y ahí también me viene a la mente esto como de volver activo lo pasivo, ¿no? Esta chiquita, un recuerdo, fue violada por su padre biológico, me Sí, parece, sí. y empezó a presentar, sí, ¿no? Como conductas agresivas, conductas extrañas, ¿no? También se pueden poner muy nerviosos los niños, ¿no? O muy irritables. Pero algo de lo que habla también Freud y muchos autores, ¿no? Postfreudianos, es cómo desde pequeños tenemos la necesidad de volver activo lo pasivo, ¿no? Primero, pues esto que habla Freud del Ford da, ¿no? Como el niño avienta un cordel y luego cordel, dice él, ¿no? Y luego lo recoge y entonces está como elaborando la pérdida, ¿no? Está elaborando la separación, ¿no? Pensemos. Eso va, digamos, creciendo, ¿no? Pero cuando se queda en la vida adulta, digamos, en el antisocial o en el psicópata, hay como hay un miedo persecutorio, ¿no? Si lo pensamos desde Klein, una cosa de retaliación, de que vengan a atacarlo, y entonces él necesita contraatacar, pensemos, ¿no? O sea, este acto perverso que se repite y se repite, tiene que ver como con la necesidad de no volver a sentirse en un estado pasivo. Que este ejemplo que pones me parece maravilloso, ¿no? Una chiquita que está pues indefensa, ¿no? Que no tenía manera de defenderse ni de elaborar lo que le pasó, y entonces ella se empieza a volver muy agresiva, ¿no? E incluso peligrosa, ¿no? Para su Claro. hermano. Sí, creo que es muy interesante poder como entender cuántas cosas podrían contribuir y también cómo a veces ahora pensaba también en esta otra posibilidad cuando decimos es que es así porque fue abusado, ¿no? Cuando, bueno, no todos los casos son así, ¿no? Y entonces cómo pensemos en la violencia como un infinito de posibilidades, ¿no, Itza? Sea, Sí, donde la claro, agresión sí, al sí, final del día se vive y también se traduce desde diferente lugar, ¿no? claro, claro. Sí, o sea, creo que eso también tiene que ver con la predisposición, ¿no? Lo que hablábamos de lo constitucional. Cómo manejo la violencia depende también, pues, de mi estructura mental, ¿no? De los recursos que tengo para lidiar con ella, ¿no? Pero si pensamos que este tipo de estructuras pues son mentes precarias en donde la frustración no tiene cabida, ¿no? No es una mente más neurótica, digamos, que tiene la posibilidad de sublimar, de hacer algo con las cosas que le suceden, ¿no? De guardar en algún lugar la frustración. Claro. La psicopatía tiene que ver con la actuación, ¿no? Un poco como el trastorno límite, pero la intención es distinta, ¿no? Aquí hay una intención más destructiva, ¿no? De destruir al objeto, aunque se le necesite. Ese es como el gran dilema de esta patología, Patología. ¿no? Ujú, ujú. Uno. Y tenemos por aquí a Roberta, muchas gracias que nos acompaña, todo está bien, todo se escucha bien. Guadalupe Hernández, muchas gracias. Misael Moreno, excelente, gracias. Y Adri Mendoza, tengo una pregunta, ¿los psicópatas se pueden enamorar? Justo ese es el tema de este programa, así que esperamos que pues podamos darte algunas ideas para que puedas
pensar si sí, si no o cómo, ¿no? Creo que eso es algo justo muy interesante que hoy buscamos. No sé si la palabra sería resolver, ¿verdad? Creo que eso sería muy optimista, pero tal vez dar más herramientas para, para pensarlo, ¿no, Itza? Sí, 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 creo que podemos ir como hilvanando esa respuesta, ¿no? Ujú, Em, una de las, creo que uno de los conflictos que tiene el psicópata para amar, como solemos entender el amor como una cosa recíproca, ¿no? Si es que esa no es una ilusión en realidad, pues ujú, tiene que ver con que ellos se relacionan de manera parcial con sus objetos. Si pensamos en la Escuela de Relaciones de Objeto, ¿no? De Melanie Klein, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos se relacionan con un aspecto, ¿no? Un aspecto que necesitan. Por ujú. ejemplo, ¿no? El gran ejemplo de la perversión, ¿no? La más fácil de explicar que sería el fetichismo, ¿no? A mí lo que me importa es que tú tengas una trenza, ¿no? Sí, O que tengas que seas pelirroja, que es un fetiche muy común, ¿no? Eh, que seas pelirroja, ¿no? Con eso ya cumpliste con el requisito que yo necesito y eso es intercambiable, ¿no? Puede ser una pelirroja que le guste, puede ser una que le guste las motos, porque en realidad no le importa lo que hay adentro, ¿no? Lo que le importa es satisfacer con esa parcialidad del objeto. Entonces, si lo pensamos desde ahí, pues se nos complicaría mucho pensar en el amor como tratamos de entenderlo, ¿no? Como un amor adulto. Cuando ujú. hablamos de psicopatía, estamos hablando de que hay una regresión importante, no hay una fijación a estados primitivos de la mente en donde el niño se relaciona con el pecho que o lo gratifica o lo frustra. Entonces, o eres amenazante o eres gratificante para el psicópata, ¿no? Y Ujú. cuando dejas de gratificarlo, pues los objetos son intercambiables. Entonces, Claro, por de ahí podríamos estar ujú. complicados todo el amor. Sí, perdóname. No, no, está bien, está bien. Sí, justo como dejas de existir y entonces, pues yo lo que busco es eso que define en mi cabeza a la persona, no a la persona como tal, ¿no? Sí, sí, y creo que esta frase que dijiste también me parece muy interesante porque McKinnon, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Que ellos necesitan como reforzar que existen, ¿no? O sea, es tan precaria su mente, o sea, su psiquismo es tan precario, tan primitivo, tan frágil, ¿no? Uno no pensaría que un psicópata es frágil, pero son muy frágiles, ¿no? Claro. Tienen un narcisismo muy frágil. Entonces, sí, continuamente necesitan reforzar algo, ¿no? Reforzar que existen, reforzar que son algo, ¿no? Y ser un asesino serial, por ejemplo, los hace ser algo fuerte ante la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Charles Manson, ¿no? Las cosas que dice son interesantes de pronto escucharlo, ¿no? Él dice, ¿cómo esperaban que yo terminara en otro lado? ¿No? Yo no tuve papá, ¿no? La mamá lo cambió por cerveza, ¿no? Entonces Ujú, él dice, ¿dónde querían que terminara? En la cárcel, ¿no? Es el lugar que me corresponde, ujú, ujú. un Pero lugar también para ahí, ser. como, digamos, esto que dices es súper valioso, me hace pensar también y recordar el caso, por ejemplo, de la Mataviejitas, ¿no? O sea, es que hay cualquier cantidad de casos que podríamos hasta como pensar y creo que esa parte también nos podría confundir un poco, ¿no? O sea, si bien es cierto, la crianza juega un papel indispensable, ¿no? Si partimos que uno existe a través de la mirada de un alguien, ¿no? De una madre, de un otro, pues podríamos decir, bueno, desde ahí, claro que yo voy a existir en función de cómo me miren los otros, ¿no? Pero también es verdad que no todo aquel que fue mal criado, y sí lo quiero decir con espacio, ¿no? Tendría que convertirse en un psicópata, tendría que terminar, digamos, actuando con rasgos psicopáticos. Es correcto esto, Itza? Sí, no, no, la verdad es que sería el ejemplo, volver al ejemplo de los dos hermanos, ¿no? Que pudieron haber tenido la misma madre, que tal vez la madre no fue la mejor, no tenía toda la vocación maternal, ¿no? Tal vez, pero Sí. ¿cómo es que uno, por ejemplo, se vuelve altruista y otro se vuelve un psicópata, ¿no? O desarrolla este tipo de patología. Y ahora que abordas el tema de la madre y que mencionas a la Mataviejitas, por ejemplo, hay Ujú, algo muy, muy curioso que coincide, ¿no? En los personajes famosos, digamos, de este tipo de patología, que ujú, hay una relación muy tóxica con la madre, ¿no? Por lo general son madres, pues,
que viven de la prostitución, ¿no? O que hay demasiada promiscuidad, sexualidad como muy explícita delante de los niños, ¿no? En una edad en donde no pueden elaborar Muy todavía temprano. esto. Ujú. Pues, sí, o sea, como una madre muy ausente o eh, como muy, ¿cómo la podremos llamar? Pues como muy oscura, ¿no? Con muchas, pues con una patología importante, ¿no? Quizá podemos pensar incluso en una madre un poco psicótica, ¿no? Que tiene acercamientos también como extraños, ¿no? Con los hijos, pero sobre todo esto, o sea, como madres con una sexualidad muy explícita delante de los niños, ¿no? O que se dejaron ver maltratadas, por ejemplo, Claro. ¿no? Esto coincide en varios casos, ¿no? Y las ausentes, ¿no? Las madres muertas de Green, ¿no? La madre que no está, ¿no? Pensaba en este caso tan importante, me ha parecido el de Richard Kuklinski, ¿no? El hombre de hielo, que ha sido un caso de un hombre que, pues finalmente, la violencia la vivía por las golpizas que le daba el padre y donde su madre pues no hacía nada, ¿no? No hacía nada por defenderlo, no hacía nada por darle un lugar especial, ¿no? Y creo que también coincide en esta situación como muy frecuentemente de abuso de sustancias, ¿no? Que están de alguna manera alguno de los padres o ambos, ¿no? De manera creo que muy repetida, ¿no? En los casos, al menos en los casos estudiados y más famosos que hay, ¿no? Ujú, ujú. Sí, suele haber como muchas adicciones, Ujú. eh, muchas cosas, ¿no? Al sexo, a sustancias, ambientes pues complicados, ¿no? Hostiles, ambientes hostiles. Y por eso hace sentido esto que algunos teóricos señalan en cuanto a que se tuvo que poner libido en el dolor, ¿no? O sea, ellos para poder sobrevivir a ciertos ambientes, que no siempre es así, ¿no? Es la regla general, pero no es toda, como tú decías, no son los casos, pero sí se tuvo que poner cierta parte de su energía psíquica o gran parte en el dolor, porque era su día a día, ¿no? Entonces fue la manera que tuvieron de sobrevivir. Entonces, si nos Lo, vamos lo, acercando a esta pregunta, sí, lo dime. podríamos entender como es la forma que yo entiendo de estar vivo y entonces lo voy a repetir. Sí, la manera de sobrevivir, ¿no? Esto que decías de las golpizas, ¿no? Es como si la mente, voy a decir algo muy extraño, pero es como si tuviera que amar un poco esa realidad porque es la única que se tiene, Es ¿no? la que se conoce. Me, me, claro, me vino a la mente la película del perfume, ¿no? Este hombre que tuvo que sobrevivir, ¿no? En un lugar sumamente adverso de una madre que pues no lo quería, ¿no? Que pensaba tenerlo y dejarlo ahí tirado con las ratas y los pescados y entonces este hombre tiene que desarrollar como, ellos suelen decir, ¿no? Recuerdo un caso muy particular en el psiquiátrico que él decía que tenía un don Ujú, y nosotros le preguntamos, ¿no? Los terapeutas, ¿a qué te refieres? Y él decía, yo puedo hacer que la gente haga lo que yo quiera. Y yo eso lo sé desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ujú. no es que sea un don, pero son niños como sobreadaptados. También el caso de Charles Manson va por ahí, ¿no? Niños que pueden estar con una persona u otra porque no han podido hacer un vínculo, ¿no? Con la madre, con sus objetos primarios y pueden sobrevivir a lo que sea, ¿no? O sea, dolor es parte de sus días y se forma como, es lo que forma su estructura. Entonces, claro, si se enamoran, pues imagínate el cortocircuito que le hace en la cabeza, ¿no? Si lo que se ama se tiene que destruir, ¿qué hace con ese objeto? ¿Cómo amar? ¿No? Fíjate que Ese es el... eso que dices está súper interesante y me hizo recordar en esta entrevista al hombre de hielo, a Kuklinski, justo parte de lo que él no encontraba cómo entenderlo, ¿no? Es una entrevista psiquiátrica. Y entonces parte de lo que le generaba conflicto como para poder entenderse a sí mismo era que él sí amaba a su esposa o eso pensaba y amaba a su familia, pero era violento con su esposa, ¿no? Y entonces creo que nos das como un poco la respuesta a esto, ¿no? Donde él pues finalmente se da cuenta que sí quiere a su familia, pero que la forma que se vincula con ellos es una manera muy destructiva y pues por ahí los hace más bien daño, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también creo que tiene que ver como con esta eterna división, ¿no? Esta escisión de la que hablaba Ujú, Freud, Spalt, que en la mente del perverso, en la mente del psicópata, cohabitan dos realidades, ¿no? Dos leyes, la ley del mundo, la ley del padre, del nombre del padre, ujú. y su ley, ¿no? Y en esa ley, digamos que está, lo que prevalece es el dolor, ¿no? Un poco Meltzer habla de que los valores están invertidos, ¿no? El bien y el mal está muy confundido, pero pueden prevalecer los dos, ¿no? Pueden tener una familia, como dices, Olga, ¿no? Y ellos te pueden decir, es que yo las amo, yo amo a mi familia, ¿no? Ahí es donde entramos en la discusión, ¿no? ¿Eso es amor? Para ellos tal vez sí, ¿no? Para ellos lo que se ama de alguna manera se tiene que destruir también. ¿Cómo, Claro, cómo, y no es cómo solo, no es solamente la violencia, digamos, que aparecería en un violentómetro, ¿no? O sea, estamos hablando de una patología muy, muy importante. Y bueno, el caso que tengo ahora tan presente, ¿no? Que les estoy compartiendo, pues por ejemplo, ahogaba a la mujer con una almohada, ¿no? Hizo pruebas con cianuro, con ella, ¿no? Además de, por supuesto, que la golpeaba y cosas así, ¿no? Pero sí, creo que es bien interesante, ¿no? O sea, cómo de pronto se queda muy confundido entre el amor y el odio, ¿no? Claro, claro, totalmente. O sea, digamos que todos tenemos esta de mezcla de pulsiones, ¿no? O sea, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, de la que habló Freud, en una relación sexual, por ejemplo, pues de cualquier pareja adulta, ¿no? Consensuada, está mezclada, ¿no? Está mezclada con la pulsión de muerte, también cierta agresión que permite, ¿no? La excitación, digamos, pero ahorita esto que decías que la ahogaba, ¿no? O que la ahorcaba, de pronto se necesita un nivel más, ¿no? Hay un nivel más allá que parece que rebasa ciertos límites, ¿no? Y me parece importante, como señalar, Olga, es esta pregunta que tratamos pues de pensar, ¿no? Como decías, no sé si de contestar, pero de pensar, como hacerle ver, ¿no? A las personas que nos están viendo, escuchando, que no podemos pedirle a una patología de este tipo que nos regale un amor romántico, que sea una cosa estable, que podamos construir algo con una persona así. Claro. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, o habría que ver, como en el caso que tú nos compartes, Olga, qué se está armando ahí, ¿no? Siempre va a haber un doble contrato con estas personas, ¿no? Siempre hay algo oculto para su propio beneficio. Eso es lo peligroso de relacionarte con este tipo de personas, ¿no? Y que son muy carismáticas, ¿no? Muy seductoras. Exacto, ¿no? Y cómo de pronto, pues se vuelve tan complejo entender esto. En este ejemplo que nos decías en un principio, ¿no? De cómo puede terminar la gente como enamorada o pensándose enamorada de una figura, pues tan seductora, pero que de pronto, pues también es tan destructiva, ¿no? Bueno, también quiero aprovechar para enviar saludos. Muchas gracias por la participación que tenemos. Eloy Hernández, podríamos verlo desde Melanie Klein como este pecho bueno y malo, donde el niño no puede ver a otra persona como una sola, si me satisfaces eres bueno, pero si me frustras no importa, si me gratificas a veces es malo, el objeto totalmente. Adri Mendoza, ahora un sociópata se puede enamorar, pues para allá vamos, ¿no? Para allá vamos, la verdad es que creo que sí es como muy, pues a mí me llama mucho la atención esta parte de poder también entender cómo se vuelve, desde mi punto de vista, peligroso, ¿no? Vender desde un lugar tan enigmático al psicópata, ¿no? Me parece que pues no la estamos haciendo muy bien, ¿no? Me preocupa que podamos dejar en un lugar o bien parado o mal parado, porque creo que lo interesante acá es aprender y entender un poquito qué está pasando, ¿no? En esta parte que nos explicas de la destrucción, pero justo como para poder decir, mira, esto no es, no, por más romántico que suene, ¿verdad? Pues no podría ser una forma de autocuidado, ¿no? No podría representar una forma importante de amar, ¿no? Ujú. Sí, respondiendo un poco a lo que decía Eloy, sí, o sea, estamos ante una patología que no puede ver objetos totales,
¿no? O sea, no puedo ver a Olga como una persona que pues a veces se equivoca, a veces me hace bien, a veces pues no nos vamos a llevar muy bien, pero eso se repara, ¿no? Y podemos seguir la relación, sino si me frustraste, entonces eres totalmente mala y a la lista negra, ¿no? Eres o totalmente buena o totalmente mala. Y como los mecanismos de defensa que ellos usan al ser tan precaria su mente son proyectivos, o sea, todo está puesto afuera, ¿no? Es el otro el que amenaza, es el otro el malo. Entonces, la mente no alcanza a integrarse del todo, ¿no? Lo que decíamos de esta división eterna, Ujú. no hay manera de tener una relación del todo madura con otro, ¿no? Es qué tan pecho bueno eres o qué tan pecho malo. Estás en alguna de esas partes de la decisión y por eso es tan complejo, por ejemplo, que perduren en una relación, ¿no? A menos de que haya un beneficio, como decíamos hace ratito, por ahí oculto, ¿no? Económico, profesional, de alguna manera entonces se quedan más tiempo, ¿no? Pero no deja de ser una relación parcial. Eso es lo lamentable, ¿no? Exacto, y lo valioso de entenderlo también, Itza, pues es esta parte como prevención, ¿no? Hacia la sociedad. O sea, no sé si tú estarás familiarizada con el caso de Jeremy Mix, pero bueno, este caso es un joven, ¿no? Que sale fotografiado para la ficha policial en Estocolmo y como es muy guapo, ¿no? El preso se convierte en un modelo muy famoso y muy cotizado, me parece que de Calvin Klein, ¿no? Y entonces, sí, es de la campaña de Calvin Klein, ¿no? Y entonces es como poder pensar, yo no estoy intentando decir que qué mal que él ya logró tener un trabajo y salir, digamos, de la delincuencia y de lo ilegal, ¿no? Al contrario, me parece que eso es algo muy valioso y qué buena oportunidad tener la posibilidad de moverte, ¿no? En el sentido de cambiar la destrucción por la creatividad, ¿no? Que sería algo pues espectacularmente bueno. Pero creo que sí, de pronto estas películas nos venden psicópatas guapos, seductores, personas que, millonarios, ¿no? Como 50 sombras de Grey, etcétera. Como tenemos de pronto, pues creo, una línea de destrucción importante, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Me quedaba pensando en esto que decías como de mm, como la seducción, ¿no? El grado de seducción que tienen estas personas en todo, ¿no? En su discurso. Bueno, si son guapos, pues está cerrado el ciclo y es casi imposible salir de ahí, ¿no? Pero eh, de pronto también hay algo de ellos que atrae mucho y tiene que ver con que conecta con aspectos nuestros. O sea, Freud hablaba del perverso polimorfo, ¿no? De estas pulsiones parciales, que por ahí a lo mejor para la teoría lacaniana no es muy válido, pero estas pulsiones parciales, ¿no? De ver, oler, tocar, que finalmente viven dentro de nosotros, ¿no? Entonces hay algo de ellos que conecta con nuestras mentes, Ujú. inconscientemente, ¿no? Claro. Hay algo, por eso como antes de que empezáramos, ¿no? Al entrar al aire, es un tema que jala, ¿no? Es un tema que te llama la atención cuando oímos estos casos, ¿no? Que nos contan, es como, a ver, que me dijo Olga, terminando lo voy a buscar y lo voy a leer todo, ¿no? Porque ya me interesó lo que me estás contando. O sea, hay que tener cuidado, es que nosotros fuimos ese perverso polimorfo alguna vez. Claro, en el momento adecuado y afortunadamente pudimos evolucionar, ¿no? Pero es como si ellos conectaran con ese momento de la vida. Eso por un lado. Y por otro, parece que también tienen algo que se le llama el depositario psicopático, que es como que si pudieran escanearnos y decir, ah, claro, a Olga le gusta la psicología, ¿no? A lo mejor por ahí le interesa el psicoanálisis, tiene todos estos proyectos lindos de frecuencia interactiva, pues yo le voy a decir que yo manejo muy bien las redes sociales, que yo le puedo ayudar en todo esto y se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo y cuando menos te das cuenta, está hasta la cocina, ¿no? Cuando ya te diste cuenta, le diste todo el poder, ¿no? Porque supo qué decirte, cuándo hacerlo. A esto se refieren ellos con que tienen un don, ¿no? Que pues es manipulación finalmente. Claro, claro. Sí, es muy interesante esto porque justo hacia allá quería también preguntarte, ¿no? O sea, ¿cuál es esta parte, digamos, que hace que
pues se vuelva tan taquillero, tan deseado, ¿no? Que bueno, creo que es parte de lo que nos estás explicando ahora, ¿no? Todos tenemos una parte, digamos, transitar en algún momento de la vida, ¿no? Que se va a conectar o ver reflejada con esta situación. Por otro lado, creo que también es esta habilidad para vender la posibilidad de concretar fantasías, ¿no? A través de la economía, a través de la sexualidad, a través no sé, ¿no? Hasta pensaba en estas ideas como, se me fue el nombre de una película, bueno, pero como el atreverse a hacer cosas que otros no, ¿no? Como Claro. estas conductas de alto riesgo que de pronto pueden ser muy excitantes, muy llamativas, ¿no? Y que pues normalmente no encontraríamos a alguien que estaría tan dispuesto a hacerlas, ¿no? Sí, sí, creo que acabas de tocar un punto sumamente interesante, bueno, que a mí particularmente me parece muy interesante, que por ejemplo es estas, pues estas estructuras, digamos, límite, ¿no? Fronterizas que viven con este vacío terrible, ¿no? Que lo describen como un vacío terrible que llenan con drogas, pues, con sexo sin cuidado. También lo llenan con algo que Balin describe como thrills, ¿no? O sea, como este estremecimiento para sentirse vivos. ¿Y qué más estremecimiento que el psicópata que te tiene Al borde, ¿no? ¿no? O sea, todo el tiempo con el alma en un hilo de si se va, no se va, si se va a poner agresivo. Digamos, no es una situación agradable, pero es un poco como una droga, ¿no? Son como estos picos de emoción, esta cosa de adrenalina que hace mucho daño, pero te vuelves un poco adicto a esto, ¿no? A subidones como de energía, ¿no? Entonces Sí, sí, hay que cierto. igual los podemos ver, pensaba también en estas personas que hacen, por ejemplo, deporte extremo, ¿no? Claro, 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 totalmente. O sea, vivir con un psicópata o tener una relación con un psicópata es como estar haciendo deporte extremo todo el tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, hoy te avientas, mañana no, ¿no? Un día funciona el paracaídas, mañana no. Es decir, se vuelve algo muy, pues muy retador, ¿no? Creo que muy excitante, muy desafiante sobre todo, ¿no, Itza? Sí, sí, yo creo que excitante es una buena palabra, fíjate. Sí, sí es una buena palabra y que eso engancha, ¿no? O sea, el sentir esos como jalones todo el tiempo, ¿no? De adrenalina, pues sí, es algo que engancha por supuesto patológicamente y que es difícil después salir de ahí, ¿no? Como cualquier droga. O sea, yo les diría, de verdad, sobre todo a los chicos jóvenes, a las chicas más jóvenes, Ujú. eh, que tengan cuidado con estas señales, sí hay señales, ¿no? Solo que de pronto saben cómo envolver y cuesta trabajo darnos cuenta, sobre todo cuando ya estés enamorado, ¿no? O enamorado. Pero ¿Estás enamorado, Itza, o estás al final del día proyectando partes de ti? sí, bueno, me refiero como al enamoramiento, ¿no? En esa parte donde, sí, tú le pones al psicópata o a la patología que sea, tú le pones tus propias aspiraciones, tus identificaciones, ¿no? Y por ahí habría que ver, ¿no? Creo que ahí tocas otro tema importante, ¿no? Lo ¿Desde pensaba dónde? también, ¿De dónde? ajá, justo lo pensaba porque ahora nos explicabas hace un momento, ¿no? El psicópata va a llegar contigo a hablar de lo que tú quieres y a darte lo que tú quieres, porque lo que busca es como una presa, ¿no? Que llegues hacia la guarida para poder destruirte, ¿no? Entonces realmente no te enamoraste de otro, te enamoraste de ti, ¿no? Sí, O sea, también sí, tendríamos que estar tal vez poniendo una hipótesis, ¿no? No estoy diciendo que sea solo así, pero si solo te hablaron de ti y tú caes rendido ahí, pues también tenemos por ahí un tema narcisista importante para revisar, ¿no, Itza? claro, claro, es un muy buen punto, Olga. Finalmente es un narcisista que te está poniendo un espejo, ¿no? Claro, y tú te quedas ahí embelecido, ¿no? Con tu imagen. ¿Cuál narciso? ¿No? Sí, Sí, totalmente. impresionante. Y te ahogas con tu propio reflejo, ¿no? Sí, yo creo que es una gran analogía, Olga, ¿no? Por supuesto, creo que tienes toda la razón, ¿no? Si uno se enamora, ¿no? Si uno cae en esta red, Ujú. también tiene que ver con la propia patología, ¿no? Definitivamente. Eso, sí, yo creo que sí hay algo que revisar ahí, ¿no? ¿Por qué nos llaman siempre la atención, por ejemplo, ese tipo de hombres o ese tipo de mujeres, ¿no? Algo está pasando con nosotros, ¿no? Sí, y esta parte sobre todo, me gusta, pues, que quede como más clara justo por eso, ¿no? Porque si yo de pronto me doy cuenta que mis relaciones se han ido construyendo con personas
con las que me gusta ponerme en riesgo o se ponen en riesgo o me maltratan, con las que vivo violencia, ¿no? Pues tampoco es del todo de mala suerte, ¿no? Es decir, uno sí, qué terrible y no es derecho de nadie maltratarte, por supuesto, pero también creo que valdría la pena mirarse hacia adentro y decir, bueno, hay algo dentro de mí que valdría la pena que yo trabajara para mí, no tanto para deshacerme del otro nada más, sino como para poder pensar, ¿y a mí por qué me parece tan atractivo esto? ¿No? Claro, definitivamente, ¿no? Yo te decía hace unos minutos que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el trastorno límite, con Ujú. personas esquizoides, ¿no? La personalidad esquizoide que de pronto le gusta como esta cosa un poco más excéntrica, ¿no? Como sentirse diferente al resto del mundo. De pronto el psicópata también te aparta, ¿no? Es, otra de las señales es que cuando te das cuenta ya no te queda ni un solo amigo, ¿no? Ya no hay amigos, ya no hay familia, ya te peleaste con todo el mundo. Y entonces uno dice, cuando te das cuenta, porque pasa tiempo, pasa mucho tiempo, ¿no? Ah, Uno dice, volteas para atrás y dices, wow, o sea, hay una estela de destrucción impresionante, ¿no? Pero creo que lo que dices es fundamental, ¿no? Si esto ha pasado más de una vez, ¿no? Pues hay que ver qué está pasando, la repetición además, ¿no? La construcción, la repetición, estamos atrapados en una repetición todos, ¿no? exacto, exacto. Podemos ayudar. Ibis también nos acompaña, muchas gracias, Ibis, y nos dice, ¿tienen una forma distorsionada de amar entonces? ¿Para ellos es algo normal amar de esa forma? Hola, Ibis. Pues sí, hablar de normalidad es complicado, pero yo creo que la distorsión suena como algo posible, ¿no? Como los valores están invertidos, Meltzer dice, mal sé tú mi bien, ¿no? O sea, lo bueno o lo malo parece bueno, ¿no? Violentar, engañar, hacer fraude, golpear incluso, ¿no? O sea, usar la violencia en la mente, en su mente está bien, ¿no? Parece que eso es bueno, es parte como de la emoción, de la pasión, podemos pensar, ¿no? Y Ujú. para el neurótico de que está de este lado o un funcionamiento tal vez un poco más fronterizo, más psicótico, pues es emocionante, es excitante, como tú decías, Olga, ¿no? Ujú. Sí hay algo del orden de la distorsión, definitivamente. No hay una distorsión en cómo se percibe al otro, ¿no? En ignorar totalmente la necesidad del otro, ¿no? Sí, claro, como poder pensar en esto, ¿no? O sea, si es una presa, pues no es alguien que yo quiero construir, con quien quiero caminar, con quien quiero admirar o crear, ¿no? Ujú, Creo que ujú. ahí sería bien, bien interesante esto que dice Ibis como de distorsión que resaltabas en este momento, Itza, porque pues creo que caemos en un punto central, ¿no? O sea, el psicópata puede amar, pues vamos definiendo amar, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Así como en el consultorio hay transferencia perversa, hay transferencia psicótica, hay transferencia neurótica, pues depende de la estructura mental, o sea, depende cómo se armó nuestra mente, desde ahí vamos a amar, ¿no? No, el perverso, el psicópata no te va a poder amar, eh, tal vez como lo vemos en las películas de amor, donde se hace la familia feliz y las cosas son estables y él no va a poder Ay, hacer eso, sí. ¿no? ¿Y alguien podrá hacerlo así, Itza? Medianamente. O digamos, como decías, una sexualidad adulta donde se hace un equipo, ¿no? Hagamos un equipo y Sí, tratemos de sí, sacar justo esto. lo decía así, porque sí, creo que es bien ambiguo, ¿no? O sea, si vemos esta figura de los cereales con los que muchos crecimos y otros lo vieron en películas, ¿no? Con el gallito. Si vemos a los Kellogg's, la familia Kellogg's, es una familia muy feliz, muy sana en la mañana, con mucho sol en la ventana, con una casa linda, ¿no? Y creo que a veces esto rompe La también, Roma. genera mucha frustración, ¿no? Porque pues, una familia feliz no necesariamente es una familia Kellogg's y también es feliz en función de cómo cada quien pueda pensar y definir la felicidad, ¿no? Claro, claro, pero creo que tal vez lo importante es como definir, ¿cómo decirlo? Que no le, o sea, no puedes pedir no le puedes pedir peras al olmo, pues, ¿no? O sea, no podemos pedir que un psicópata no explote nunca en ira, ¿no? Claro que va a explotar cuando las cosas no le salgan bien y va a ser violento y si va a Telcel y la tienen 4 horas ahí, va a arder Troya, ¿no? Ellos no saben qué hacer con la frustración. Entonces, eh,
también si decíamos que se relaciona con un aspecto del otro y que se relaciona con él hasta que lo satisface, pues por ahí podemos ir pensando la suerte de la pareja. Cuando ya no lo satisfaga, ¿no? Cuando ya no le dé ese beneficio que le daba, pues eso se va a acabar. Y Claro, quizá vuelven cuando saben que ahí, como el narcisista, ¿no? El narcisista necesita volver cada cierto tiempo como a rellenar este lugar de combustible de reconocimiento del otro. El perverso hace lo mismo, ¿no? El psicópata si sabe que tiene un lugar en donde recargarse, que sabe que puede venir como a extraer eso que él necesita, por eso van y vienen, ¿no? Con las parejas. Los cortan o las cortan y regresan hasta que el otro puede poner un límite, ¿no? claro, sí puede. Sí, por supuesto. Silvia González, muchísimas gracias. También se puede llegar a acuerdos con un psicópata. Me refiero a acuerdos legales en materia familiar, como un divorcio consensuado, la custodia de los hijos, etcétera. Pues, digamos, se puede, ¿no? Pero habría que tener en cuenta que algo que existe en la mente de estas personas es la transgresión, ¿no? Lo primero que se transgrede es la ley del padre y todo lo que lo representa. Entonces, pues sí, por ahí él puede firmar un papel, pero de eso a que lo cumpla, pues Además, creo que habría que también ver. es importante esto que decíamos al principio, ¿no? No es lo mismo tener rasgos psicópatas, Ujú. ¿no? O rasgos de carácter, digamos, que tener ya, digamos, propiamente una estructura, ¿no? Y también hablar ya propiamente de un trastorno de la personalidad antisocial. Creo que también es importante entender esto, ¿no? O sea, no está generalizadas las respuestas, no porque le estemos dando la vuelta, sino porque cada caso se mira con lupa, ¿no? O sea, cada caso es muy particular y entonces decir, no, Silvia, no pueden, o sí, Silvia, sí pueden, resulta difícil porque o sea, cada caso, ¿no? Va a responder de diferente manera, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, o sea, claro, todos podemos tener rasgos, ¿no? Podemos tener rasgos obsesivos, rasgos medio histriónicos, ¿no? Podemos tener muchos rasgos, somos un cóctel de patologías, ¿no? Claro, Todos. así. No significa que podemos llegar tan lejos como llegaría, como dices, una estructura de este tipo, ¿no? Psicopatológica. Y también creo que otra cosa que vale la pena aclarar ahorita que decía esto, es que tampoco pensemos al psicópata como el que nos va a matar aquí afuera con un cuchillo, ¿no? O con una Claro, pistola. O sea, claro. Ujú. que te hace un fraude, ni cuenta te diste. O yo les digo de pronto a mis alumnos que es esta persona que llega a una reunión, ¿no? Una cena con amigos, se Ujú. sienta por ahí, pasa casi inadvertido, Perseguido. a la cuenta se va, y volteas y ya dejó un lío, ¿no? Ya se peleó una pareja, ya una cosa tremenda, ¿no? Nadie se dio cuenta, él soltó por ahí dos, tres palabras y se fue, y ya destruyó. Ese es el psicópata, ¿no? El Claro. psicópata grado, ¿no? Que habla, hay un autor que no puedo recordar ahorita su nombre español, se lo recomiendo muchísimo, que son unos videos de Amor Cero, con Z, Amor Cero, que él se ha dedicado como a dar conferencias alrededor del mundo para explicar qué son los narcisistas integrados o los psicópatas integrados, ¿no? Jackie Piñol. Ajá, exactamente. Él. Les recomiendo muchísimo verlo, ¿no? Como para ampliar un poco lo que hemos platicado hoy, Olga. Y yo tengo la fantasía de que él tuvo una relación con alguien así y que está tratando de reparar esto para Preparar. que los demás, ¿no? Que no es el matón, no es el asesino, es el que destruye por destruir, ¿no? Porque no conoce otra realidad interna, ¿no? Exacto. Sí, lo valioso es eso, ¿no? No conoce otra realidad y por tanto no es un tema de convencerlo, porque Ujú, es algo que ujú. no puede mirar, o sea, es digamos, una discapacidad, ¿no? Para poderse conectar con ese tipo de afectos. Sí, una discapacidad emocional, afectiva, ¿no? Creo que lo dijiste muy lindo, Entonces, pues no va definitivamente. a cambiar, pero no porque no quiera, sino porque no puede, ¿no? No tiene las herramientas psíquicas para hacerlo. Y creo que también una parte interesante de entender esto es que, bueno, pues esta fantasía de por mí se puede convertir en otra o en otro, ¿no? Porque el psicópata lo estamos hablando a lo mejor un poquito más en términos de hombre, pero en realidad, aunque sí la mayoría de la población, al menos la documentada, sí son hombres, pues Ujú. también tenemos muchas psicópatas mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. La Mataviejitas, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo Viejitas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y entonces, que bueno, pues, extremo, ¿perdón?
sería un caso extremo, pero también hay mujeres en la sociedad, ¿no? Ahí hay que poner atención también. Sí, sí, claro. Entonces, Y bueno, creo que es muy valioso entender esto, me parece, ¿no? O sea, no dejar en un solo lugar o en un solo concepto algo tan complejo como es la psicopatía, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. O sea, y como dejar también este mensaje, ¿no? De que hay algo en ellos que no logró consumarse, ¿no? En la infancia. Hay algo como que no logró unirse del todo y esa falta de unión, ¿no? La prevalencia de la pulsión de muerte que hace que se desliguen las cosas, es lo que no le permite a él armar una relación. Claro, como decías, a lo mejor no como lo utópico que se piensa de una relación de pareja, pero una relación como de equipo, ¿no? Ellos no pueden ser equipo. Hay que recordar que ellos se relacionan narcisísticamente, ¿no? O sea, las cosas giran en torno suyo, pero de una manera maligna, ¿no? Entonces, pues nada, hay que tener cuidado, porque es fácil caer, ¿no? Es fácil enamorarse, como decíamos hace rato, Olga, de alguien que te pone un espejo o que te da el oído, ¿no? Con lo que tú quieres escuchar, con lo que tú necesitas. Ellos se dan cuenta de eso, ¿no? Es Claro. fácil caer. Sí, sí, sí. Así que también como entender esto, ¿no? Una conexión enorme que nos estás dejando ver entre la psicopatía y el narcisismo, ¿no? Como de pronto también lo apunta Kember, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Este narcisismo maligno, esta psicopatía del odio que desarrolla Kemmer, en donde la finalidad es destruir al objeto, ¿no? Donde no hubo caminos para elaborar la frustración y parece que el odio es una manera de eliminar esta frustración, como así como niegan la falta, ¿no? Niegan ser seres en falta, niegan la castración, pues tratan de negar la frustración, ¿no? Ellos no se frustran nunca, tienen mecanismos potentes para no sentir la frustración, porque cuando la sienten intensamente, ¿no? Es algo que se les desborda. Por eso algunos autores dicen que es un pasito antes de la psicosis, que es lo que encontraron como para no desestructurarse, ¿no? Es como es un andamiaje artificial para no caer en cachitos, ¿no? Impresionante, ¿no? Todo lo que se puede ir entendiendo y construyendo de una patología pues tan compleja y que creo que a todos nos llama mucho la atención, como bien decías, porque pues conecta con partes internas, con partes nuestras que pues ahora podríamos entender más por qué se compran tanto estas series, ¿no? Estos documentales que si bien son interesantísimos y nos ayudan también a entender más, ¿no? Pues también vemos por qué son temas tan taquilleros, ¿no? A los que a veces valdría la pena tenerles un poco de cuidado, al menos al darlos por sentado, ¿no? Al darlos por hecho. Ujú. Sí, y como no romantizar, ¿no? Que no romanticemos estas patologías, porque como el ejemplo que poníamos del chico de You, ¿no? Del actor, o Ajá. sea, alguien que te sigue, que te checa el celular, que te prohíbe, que te dice qué ropa ponerte y cuál no, que no te deja ver a tu familia, a tus amigos, o que tú te sientes amenazado o amenazada, porque como decías, puede ser hombre o mujer, ¿no? Te Ujú. sientes como asustado cuando te llama, ¿no? Cuando estás con esta persona y te encuentras a alguien, tienes miedo de que se enoje, todo el tiempo tienes miedo de que se vaya, ¿no? Hay esta cosa como de violencia psicológica, de si haces esto te dejo, ¿no? Esto se puede acabar en cualquier momento. Esta angustia como de me vas a amar mañana o no, hablando de pareja, es también otra manera de identificarlo, ¿no? Creo que valdría la pena como hacer conciencia en esto, porque yo lo veo mucho en la consulta y en la vida diaria, ¿no? Ujú. La vida cotidiana, como decía Freud, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana. La vida cotidiana. Y bueno, hablando de Freud y de psicópatas, creo que no podemos cerrar este programa sin decir ese dato que a mí siempre me ha parecido tan curioso, ¿no? De la recomendación que hace Freud a la familia de Hitler para internarlo, ¿no? Justamente yo siempre me pregunto qué habría pasado si le hubieran hecho caso, ¿no? Y creo que pues podemos ver algunos casos por el estilo. Uh-huh. Yo creo que si se trata de un chiquito, ¿no? Si es este trastorno de conducta que la psiquiatría llama negativista desafiante, hay algo que hacer. Pero después de cierta edad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil
Creo que todas las disciplinas coinciden un poco en esto. Claro, se siguen haciendo estudios y hay personas que trabajan con Sí, eso, sí. ¿no? Pero no parece haber mucho resultado, ¿no? No parece que podemos ayudarle tanto los profesionales de la salud. Mejor Claro, en la y infancia. entendiendo también esta parte tan valiosa, ¿no? O sea, sí hay una parte de estructura de la mente, ¿no? Donde podemos pues colocar esta patología, pero también hay pues falta de plasticidad, ¿no? Cerebral, también tenemos muchos casos con daño en la corteza prefrontal, o sea, digamos, existen también otros factores biológicos, fisiológicos, que tampoco pues ayudan, ¿no? Y entonces ahí el tratamiento psicoterapéutico, digamos, tiene poco que hacer, ¿no? Poco que ofrecer, incluso la psiquiatría, ¿no? Sí, claro. Sí, parece que de pronto estas personas cuando llegan a un tratamiento, como decíamos hace rato, es como cuando llegan a cualquier relación, traen un doble contrato. Hay algo, ¿no? Están metidos en un problema legal y quieren justificar el tratamiento, están peleando la patria potestad de los niños y quieren ganarla a la mala. Es orden hasta judicial, ¿no? El Sí, por tratamiento. supuesto. O también es como, se me fue la idea. El riesgo es que tomen ciertas herramientas, como Ted Bundy, que estudió psicología y usó esas herramientas como para perfeccionar su arte de manipulación, ¿no? Entonces ese es el otro riesgo, de darles herramientas a estas personas. Sí, qué riesgoso, ¿no? Ibis nos dice, entonces podríamos decir que los mueve, como decías, el caos, el odio, y por tanto creo que un divorcio e hijos es una forma de poder lastimar a otras personas. Mayra Moreno, muchas gracias. ¿Podrían repetir el nombre del autor, por favor? Creo que hablas de Iñaki Puñel, ¿no? Sí, Piñuel, Iñaki Piñuel. Piñuel de Amor Cero. Ajá, Amor está cero. bien. Sí, por ahí les dejamos si quieren las ligas de todos los que hemos venido mencionando, porque la verdad es que creo que sí son casos bien interesantes que además a mí me encantaría que me compartas algunos, Itza, pues para conocerlos, ¿no? La verdad es que sí, sí es muy valiosa esta información, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pues también hay en psicoanálisis libre, hay un par, si no es que tres videos sobre algunos asesinos de estos, que se hizo ahí un análisis psicodinámico, y es interesantísimo, ¿no? Ver cómo funciona su mente. No estoy diciendo que sea agradable relacionarse con ellos, no estoy diciendo que como profesionales de la salud mental resulta interesante, ¿no? Ver su historia y cómo se relacionan, ¿no? Es interesante. Sí, claro. Pueden buscar tal cual Psicoanálisis Libre en Facebook y el canal de YouTube me parece que también aparece así, ¿no? Como Psicoanálisis Libre. Que si después Sí, es tienes correcto. las ligas, pues te lo vamos a agradecer para que nos las compartas y las podamos poner aquí en las redes de este video y bueno, sea más fácil la llegada, ¿no? A este material que por supuesto, pues sí es como muy valioso. Amor Cero es un libro, ¿verdad? Es, son videos, no sé si este psicólogo, creo que psiquiatra también, no sé si tenga libros, pero tiene varios videos como muy digeribles, ¿no? O sea, va poniendo punto por punto cómo darte cuenta que te estás relacionando con una persona así, como estos focos rojos, ¿no? De los que hemos estado hablando, y un poco qué hacer, ¿no? Cómo salir después, porque parece que estas personas te dejan drenado, ¿no? O sea, como lo que decíamos, ya absorbieron lo que necesitaban y tú te quedas como un poco ahí muerto, ¿no? Entonces, sí, yo les recomiendo los videos. No sé, la verdad, desconozco si tienen libros. Ujú. Este, Habrá que, habrá que echarle una buscada. Bueno, Itza, yo estoy impresionada por la hora porque siento así como ganas de seguir hablando y hablando y hablando del tema que es fascinante y además es muy agradable siempre escucharte porque es muy dinámica la forma en que nos hablas de todos estos autores, ¿no? De una forma muy, muy, muy linda, muy aterrizada, ¿no? No sé si te gustaría pues cerrar con algo. ¿Qué sería? ¿Con qué cerraríamos con estos? Bueno, mira, me gustaría pensar como del lado, me vino a la mente Winnicott, ¿no? Ujú. Nada, cerremos con otra mirada, ¿no? Él dice, para él la agresión es movimiento. Él dice que al inicio de la vida el niño necesita manifestar esa agresión y que tal vez la manera en la que agarre a la madre, ¿no? Se acerque a ella, pues va a ser esta cosa del amor primitivo, ¿no? Pero para él
una intención originaria, no hay una envidia primaria, por ejemplo, como Klein. El niño viene un poco como, pues, es como un poco parte del todo y se irá desarrollando según la madre haya podido asegurar su continuidad existencial. En el caso, por ejemplo, de tenemos que hablar de Kevin, parece que no hubo como una suficiente contención, quizá de esa agresión constitutiva, y que parece que finalmente él la encuentra en la cárcel, ¿no? Como lo dice Manson, como lo dicen varios asesinos. Eh, Quizá pensar un poco en uno, hacer conciencia si de verdad estamos capacitados y tenemos el deseo de ser padres. Si de verdad, desde el momento en que planeamos alguna decisión tan importante, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por dar gusto a los padres, a la familia? ¿Porque es lo que toca? ¿Porque lo dice la sociedad? Mejor pensémoslo dos veces, porque desde el momento en el que concebimos esa idea, ya está impregnada del deseo o del no deseo. Y quizá desde ahí eh, pues estamos determinando lo que va a ser esa vida, ¿no? Entonces, seamos conscientes de eso. Muchísimas, muchísimas gracias, Itza. De verdad que qué rico platicar contigo y que de un tema tan complejo y qué manera de abordarlo. Muchas, muchas gracias. Tenemos por acá a Ricardo Honores. Saludos, Itzayana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les recordamos, este material se queda grabado, bueno, en live de Facebook, por supuesto, pero también lo pueden encontrar en YouTube, en SoundCloud descargable y a través de Twitter. Listo. Pues yo soy Olga Musiño, esto fue El Diván y la Luna y los espero el próximo jueves para transmitir en horario normal, jueves a las 9 de la noche, y recordarles que Frecuencia Interactiva tiene una oferta muy interesante de programas. Tenemos lunes y miércoles Adicciones a la Carta. Los martes tenemos a Roberta Gavidia en Conexión Conciencia. También podemos escuchar de marketing los viernes a Yiska en las tardes, transmitiendo desde Cancún, qué rico. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. El próximo jueves 17 de septiembre estará con nosotros la doctora Cristina López hablando de cuidados paliativos. Que pasen todos una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó este material, por favor compártanlo. No olviden visitar Psicoanálisis Libre en Facebook y también en su canal de YouTube. Que tengan excelente noche. Hasta luego.